Gerardo Saca. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente de Radio La Chévere. Otra vez, como siempre, vengo una vez a la semana aquí en su programa La Buena Noticia para traerles las verdades más impresionantes y lo que Dios ha hecho en mi vida. De eso se trata La Buena Noticia, de explicarles el misterioso plan que ha tenido Dios desde el principio de la humanidad, desde el principio de la creación del mundo, el cual usó Él para salvarnos y para ponernos en la relación correcta con Él. Le mando un saludo también a nuestros hermanos en radio, la radio del Dios Eterno, la 105.3 FM en Sonsonate, que es una de nuestras radios de nuestro grupo, el cual está enlazado en vivo en este momento. Un saludo a nuestros hermanos allá en Sonsonate también. También un saludo a los que nos ven en Facebook Live, en el Instagram Live, y también a los hermanos lejanos que nos están escuchando también a través del internet en Radio La Chévere 100.9. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su atención esta tarde. Ahora les traigo un tema controversial, un tema de lo que más me ha impactado a mí en mi crecer, en el poco tiempo que llevo conociendo a nuestro Señor, y es sin lugar a dudas uno de los temas en los cuales todas las religiones tienen sus propias opiniones, pero la palabra de Dios nos enseña de que solo hay un camino, que es Jesús. Separados de Cristo nada podemos hacer. Ese es el título de este día: separados de Cristo nada podemos hacer. Prácticamente sin Jesús somos incapaces de tener una vida espiritual. Estamos muertos para Dios. Estamos muertos espiritualmente antes de haber sido regenerados por Cristo. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que está en la vida de todos por la maldición del pecado. Porque todos nacemos con esa pecaminosidad, todos nacemos con esos mismos problemas y no pecamos, pecamos porque somos pecaminosos. O sea, que ya nacemos con esa maldición, y por eso es que todos somos merecedores en realidad del castigo eterno, y ninguno de nosotros tiene la posibilidad en realidad con nuestras propias acciones de poder llegar a la salvación y de poder ser regenerados a través de lo que Jesús hizo en esa cruz, que Dios usó a Jesús para que sea el sacrificio de todos nosotros. En el texto en el que me quiero basar este día es en Efesios, el capítulo 2 de Efesios, versículos del 1 al 10. Lo voy a leer de primero y después lo vamos explicando. Efesios 2, del 1 al 10. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo visible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es como dice Efesios 2, del 1 al 10, estas impresionantes palabras del apóstol Pablo, el cual el Espíritu Santo lo usó de manera increíble. Ha sido de los escritores de la Biblia que más ha impactado mi vida, que más ha impactado la doctrina que he aprendido gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios.
Empezamos con la primera sección de esto que les leí. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes de llegar a Cristo estábamos muertos espiritualmente y solo éramos capaces de ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que ven tanta muerte, tanta destrucción, tanta enfermedad, tantos problemas, tanta depresión y tanta ansiedad en este mundo. Porque nacemos ya con esta maldición del pecado y nacemos enemigos de Dios. Nacemos enemigos de Dios y somos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Somos como zombies, somos como cuerpos reanimados. Estaba buscando la definición de la palabra zombie y me encontré con varias cosas interesantes. Un cadáver con vida, en estado de descomposición, sin poderse comunicar. Los que están muertos para Dios son incapaces de comunicarse con Él, no pueden tener comunicación con Él. Los zombies son prácticamente cadáveres reanimados que buscan carne humana preferiblemente. Les gusta comer carne a los zombies. Pero esta fue la ilustración que el Señor me puso para describir cómo son las personas que no son creyentes, los que no tienen a Cristo, los que no han sido regenerados con el Espíritu Santo todavía. Andan caminando, andan ahí, pero están muertos para Dios, son muertos espiritualmente. Y eso es lo que nos dice la palabra, aunque sea un poco polémico decirlo, pero es la verdad. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor en Juan 15:5. Nada podéis hacer sin mí. Y eso incluye la vida. No podemos nacer espiritualmente si no es porque Dios así lo quiere. Y todos somos malos. Aquí dice en Salmo 53, del 2 al 3, dice: Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no. Todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Es tajante el lenguaje que ocupa la Biblia en el Antiguo Testamento. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Eso no significa de que alguien puede decir: no, pero yo hago cosas buenas, yo ayudo a mi hermano, yo le dono a los pobres, o yo hago todas estas cosas, que está bien, no estoy diciendo que eso está mal. Pero lo que estoy diciendo es que nadie puede llegar a la meta gloriosa de la perfección, porque dice: sean santos así como yo soy santo, dice en la palabra. ¿Cómo vamos a llegar a ser santos como Dios es santo? Es totalmente imposible. Es imposible en este cuerpo pecador que tenemos, en este cuerpo muerto, descompuesto de tanto pecado. Es imposible totalmente. En el texto habla de: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible. En 2 Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No extienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces aquí nos está diciendo de que este ángel caído llamado Satanás, todos sabemos quién es él está actuando en cada momento en esta vida y él ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no importa de cuántas maneras se los expliquemos, no importa cuánta Biblia les leamos, no importa cuántas experiencias personales les podamos contar. Ellos han sido cegados por el espíritu, el Dios de este mundo, que es Satanás. Todos vivíamos así en el pecado, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, como un zombie, solo buscando la satisfacción de la carne, pero muertos por dentro. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios. Y en la Biblia, en toda la Biblia, en todos los 66 libros, desde el principio al fin, nos confirma esto de lo que estoy hablando. En Salmo 10:7 dice de que la boca humana está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Es increíble rebelarnos, de ir en contra de
del orden natural ya establecido por Dios. Y si no, dense cuenta de lo que están pasando en muchas partes del mundo. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en todos estos países en los que ahora están diciendo de que una persona no nace niño ni niña, que una persona nace y pueden elegir durante su vida, pueden elegir si quieren ser niños o niñas. Es una burla total a Dios, es una burla. ¿Y por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Y por qué esa cosa está en el mainstream? Eso está en el mainstream porque el diablo es el Dios de este mundo y él es el que controla todo. Él es el que controla este mundo. La mayoría de gente no es regenerada, la mayoría de gente está muerta en sus pecados y la mayoría de gente está cortado de comunicación con Dios. Solo podemos comunicarnos con Dios después de que Él nos haya salvado, después de que nos haya regenerado. Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento. Esto lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo. Son hijos tontos, sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Eso dice en Jeremías 4:22. Impresionante en realidad el lenguaje. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo bueno. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Y en Efesios 4:18, como lo estaba comparando a los pecadores muertos en sus pecados como zombies, este versículo describe muy bien las características de un zombie. Dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces, sin Cristo no somos más que carne humana muerta para Dios, muerta para esa relación sobrenatural que el Señor nos llama a tener. Siguiendo con el tema, siguiendo con el texto en Efesios 2, seguimos en el versículo 4. Después de hablar de todo esto, de cómo el humano fue malo, es malo, y cómo vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, dice en el versículo 3, viene en el versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia. Cada vez que en la Biblia se ocupe la palabra pero, pónganle mucha atención porque definitivamente es algo que vale la pena ponerle atención. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. En Juan 11:43 hay una escena en la cual Jesús es llamado por alguna gente y les dicen de que le ayuden, de que Lázaro se ha muerto, y Lázaro se murió. Y Lázaro se murió y pasó 3 días muerto. Y llegó Jesús, y esta es una buena ilustración para lo que pasa cuando Dios nos salva y cuando Dios nos da vida. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Entrando en la tumba, le llamó y solo Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y vino Lázaro y revivió y se levantó. Eso es exactamente lo que pasa cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da vida. Nosotros no somos capaces de, si estamos muertos, ¿cómo vamos a revivirnos? Eso es lo que más necesitamos vida. Pero nadie nos la puede dar más que Jesús. Entonces no depende de nosotros, no es que nosotros nos hayamos revivido solos y no es que nosotros nos hayamos dado vida. Es una decisión solemne de Dios al creer en Él, que ni siquiera la fe es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. La fe salvadora, la verdadera fe, es un regalo de Dios. Y no importa cuántas buenas acciones se hagan, las buenas acciones para Dios son como trapos sucios. Nuestras buenas acciones son como trapos sucios. No somos capaces todavía de agradar a Dios hasta que somos salvos. En Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y dice en Efesios 2:6: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando Cristo nos regenera, cuando Dios nos da vida en este mundo pecaminoso, no significa que automáticamente somos perfectos. Significa que ahora sí somos capaces de ver la luz
y somos capaces de ver la verdad. Y ahora sí somos capaces de complacer a Dios. Nos levanta, nos sentó con Él en lugares celestiales. Cuando somos creyentes y cuando llega el momento de nuestra muerte terrenal, en ese momento somos glorificados junto con Jesús. Y somos hechos parte del cuerpo de Cristo. Somos su iglesia, así lo determinó Dios. Somos un regalo de amor que Dios le hizo a Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, con los que somos verdaderos creyentes, los que hemos sido salvos, los que hemos sido regenerados por Dios, somos parte de su cuerpo. Somos la esposa que Dios le regala a Jesús. Así es como dice la palabra. Son términos románticos, ¿verdad? Términos muy bonitos en realidad, porque esa es la verdad. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No es por nada más. Eso es la única razón por la cual Dios nos salva, porque Él es bueno. Dios nos salvó para demostrar su gran amor al mundo, para demostrar lo bueno que es, lo bueno que siempre ha sido, lo misericordioso que es, porque en realidad todos nos merecemos irnos al infierno. Todos nos merecemos quemarnos para siempre, porque hemos roto la ley de Dios tantas veces, por acción, por omisión, hasta por cosas que ni cuenta nos damos, pero siempre estamos rompiendo la ley de Dios. Porque la ley de Dios no nos salva. La ley de Dios solo nos demuestra lo malos y los pecadores que somos. En Romanos 6:23 dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Somos condenados a la muerte y por eso existe la muerte. En el principio, cuando solo estaba Adán y Eva, cuando Dios creó todo, Dios dijo que todo era bueno. En Génesis 1 no existía la muerte, no existía la enfermedad. Pero en Génesis 3 vino el humano y cayó en pecado. Se dejó engañar por el enemigo, por el diablo. Y ahí fue donde cambió nuestra naturaleza para siempre. Y ahora somos herederos humanos de la pecaminosidad y de lo malo y de ese poder satánico que empezó desde ese tiempo. En 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Es normal que vengamos nosotros como creyentes y le empecemos a hablar a no creyentes o a personas del mundo sobre este mensaje de la cruz. Dicen, bueno, ¿y qué es este Dios que se sacrificó él solo y que se murió y se dejó torturar y se dejó asesinar en una cruz? La gente que no tiene Cristo y la gente que todavía no ha conocido a Cristo no entiende y le parece que es una ridiculez este mensaje. Y yo era uno de esos. Yo pensaba también. Yo pensaba de que eso era un invento humano, pues. Yo pensaba de que solo era una de las tantas religiones que el humano ha creado para jactarse o para aprovecharse o para ganar algún tipo de interés económico o para tener controlada a la gente, como lo hacen las tiranías en el mundo. Para mí era una ridiculez el mensaje de la cruz, porque estaba rumbo a la destrucción yo. Pero después vino Cristo, vino Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y esa es la impresionante verdad de la buena noticia. La buena noticia dice de que no tenemos nosotros que ganarnos la salvación, porque es imposible. Pero en el momento que nos humillamos y nos damos cuenta de quién es Dios y de lo grande que es Dios y de lo increíble y lo santo y lo bueno y lo perfecto que es Dios, nos comparamos nosotros a eso y decimos, bueno, no soy nada, ¿verdad? No soy nada. Y ahí es el principio. Miren, cuando ustedes sienten eso, siéntanse felices, porque ese es el principio. Ese es el principio de la salvación. Y ahí es donde Dios empieza a hacer este proceso en nosotros, el cual concluye en la justificación, en la salvación, y va a concluir después con la glorificación. Y no concluye nunca, porque en realidad vamos a pasar toda nuestra eternidad con Cristo, en los lugares celestiales, en su presencia, en un lugar donde no existe el pecado, no existe la destrucción, ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada. En Juan 3:3, Nicodemo, un personaje de la Biblia, un judío fariseo,
Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Cuando ustedes nacieron humanamente, cuando ustedes nacieron del vientre de sus madres, ustedes no decidieron nacer. Ustedes no dijeron, bueno, yo voy a nacer y esta va a ser mi vida y esta van a ser mis papás y esta va a ser el proceso mío. Ustedes no decidieron eso. Eso fue algo que Dios decidió y bueno, nacieron, y de la misma manera que no tenemos influencia en nuestro nacimiento humano, de esa misma manera no tenemos influencia en nuestro nacimiento espiritual. Porque Jesús le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esa es una verdad que de verdad a mí me costó mucho tiempo entender. Me costó años y años poder entender de que no depende de nosotros llegar al cielo, ni llegar a Cristo, ni conocerlo, sino que depende de lo que Él haga en nosotros. Así que si no conocen a Cristo, yo como siempre les quiero hacer la invitación que lo busquen de corazón, que se arrodillen, que vean su vida, lean la palabra, lean la ley de Dios y compárense a eso, y van a poder darse cuenta de lo malos que son. Y eso no, o sea, no les estoy diciendo esto para tenerlos, para que estén controlados, o para que se sientan tristes, o para que se sientan mal. Dense cuenta de quién es Dios. Compárense ustedes a Dios y digan, ¿soy perfecto igual que Dios? Y siempre la respuesta va a ser no. Entonces, en ese momento, ustedes pídanle la vida a Cristo. Díganle, Dios mío, sálvame. Dios mío, dame vida. Dios mío, yo no puedo hacerlo solo. Yo quiero depender, quiero darte mi vida entera. Y algo, les garantizo que algo sobrenatural va a pasar en sus vidas si se humillan de esa manera. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Imagínense qué increíble es esa vida que Dios nos regala. Vivimos para siempre en la eternidad con Él. Tenemos la conexión directa con Él. Podemos hablarle cuando queramos, nos contesta, nos ayuda, nos disciplina como un padre amoroso. Yo les digo, y por eso estoy haciendo esto, yo no puedo parar de hablar de esto. Yo tengo que decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque además eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Como creyentes, como cristianos, es predicar el evangelio. Predicar la buena noticia significa evangelio. Predicar esa buena noticia en todo el mundo. Y seguimos aquí. Ahora que hemos recibido la vida, somos capaces de agradar a Dios. Como dice en el versículo 10 del texto en Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora que hemos sido regenerados y que hemos nacido de nuevo y que tenemos esta vida nueva espiritual, ahora sí somos capaces de hacer cosas buenas y hacer las cosas que Dios preparó para nosotros desde hace tiempo atrás. Él las preparó el camino de cada uno, preparó todas las dificultades y todas las cosas que vamos a pasar, y todo es para su gloria y para su honra y para demostrarnos su gran amor, su misericordia y lo bueno que es Dios. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón. Antes no podían obedecer, ahora sí pueden obedecer, ahora sí van poco a poco siendo santificados por el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que nos da Dios cuando nos salva, que nos va a dar el Espíritu Santo. Así que ahora que hemos recibido vida y hemos recibido el Espíritu Santo, que en Efesios 1:13 dice que nos fue dado el Espíritu en el momento que creímos. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces el Espíritu Santo ingresa en nosotros. Es un regalo, como un anillo de compromiso que Dios nos da, como una promesa que Dios nos da. Todavía, nos dice Dios, todavía no han llegado a su etapa glorificada, pero aquí tienen al Espíritu Santo de Dios para que empiecen a sentir y para que empiecen a disfrutar y a tener gozo en Cristo. Estamos, después de que Dios nos salva, muertos para el pecado y vivos para la justicia. Así dice la palabra.
Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Tito 2:14. Somos comprometidos ahora a hacer buenas acciones porque ahora tenemos la mente de Cristo y sabemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo malo y vamos por la vida esparciendo esta buena noticia. Definitivamente es algo impresionante, son verdades monstruosas, verdades gigantescas. Y esta seguridad que Dios nos da de que somos salvos y lo podemos sentir y lo podemos comprobar, eso nos da un gozo, nos da una tranquilidad, una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de la que hablan en la Biblia, que el mundo no la puede proporcionar, el mundo no la puede dar, solo las verdades y las promesas de Dios pueden darnos esa paz. En Hebreos 13:16, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen a quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y un texto de mis favoritos, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora que somos creyentes, Dios quiere que entreguemos nuestro cuerpo, Dios quiere que entreguemos nuestra mente, Dios quiere que entreguemos nuestra vida entera para servirlo a Él. Y ese es el sacrificio que Dios pide, un sacrificio vivo y santo. En el Antiguo Testamento se daban sacrificios de animales para Dios, para perdonar los pecados, pero esa sangre no podía cubrir más que algo, pocos pecados o un pecado, no sé exactamente, pero ahora el sacrificio que Dios pide en nosotros es nosotros. Nosotros tenemos que sacrificarnos para Dios, dar por amor a Él, y no es porque si no lo hacemos, si no hacemos todo lo que dice en su palabra, vamos a perder la salvación. No se puede perder la salvación. Así como no tuvimos nada que ver con nuestra salvación, no tenemos nada que ver, Dios nos sostiene y Él nos va a llevar hasta el final, porque si no, le estuviéramos llamando mentiroso a Dios. En su palabra dice por todos lados que tenemos garantizada esa vida eterna. Y en 1 de Pedro 1:3-4 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Impresionante, es tajante, son palabras definitivas. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para ir concluyendo con este tema, les quiero agradecer a todos los que nos están oyendo en Radio La Chévere 100.9, a toda la gente que nos oye en Sonsonate, en la Radio del Dios Eterno 105.3 FM, toda la gente en Facebook Live, toda la gente en Instagram Live, toda la gente que nos va a ver después en videos en YouTube. Pueden buscar en YouTube La Buena Noticia, Gerardo Saca, agarren una Biblia y vayan a darse cuenta de todo lo que les estoy diciendo y compárenla con la Biblia y van a ver de que yo no estoy mintiéndoles y solo les estoy trayendo la verdad impresionante que ha cambiado mi vida, la verdad que cambia vidas, la verdad que yo he visto en primera persona cómo cambia y cómo podemos llegar a esa salvación. No depende de nosotros, es por gracia que hemos sido salvos. Para ir finalizando, les quiero hablar a los cristianos específicamente ahorita, a la gente que sabe quién es, que ha sido regenerada por Cristo. Démonos cuenta de quiénes somos. Démonos cuenta del inmenso amor que ha sido derramado en nuestros corazones, porque hemos sido adoptados a la familia de Dios. Hay muchas religiones y muchas personas que dicen de que todos somos hijos de Dios y de que todas las personas en el mundo son hijos de Dios. Mentira. En la Biblia muy claramente se hace diferencia de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Yo fui hijo del diablo, yo era hijo del diablo hace un año y medio, hace un año. Era hijo del diablo, estaba perdido, estaba ciego, estaba muerto y no tenía ninguna comunicación con Dios. Hasta que Él, por sus propios propósitos, decidió salvarme. Y por eso ahora estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque lo amo, y lo amo porque Él me amó primero. Porque Él me amó primero, Él sabía todo lo que yo iba a hacer en mi vida. Él sabía todos los errores y todos los pecados y todas las tentaciones a las que iba a caer.
Y nadie es perfecto. Todos tenemos nuestros problemas y nuestras luchas. Sin Cristo no podemos llegar a Él. Y solo la fe en Jesucristo puede dar la vida eterna. Solo la fe en Jesucristo. Y la fe ni siquiera es de nosotros. Dios nos la da. Así que me preguntan, ¿qué podemos hacer? Tienen que nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Ríndanse ante Dios. Dense cuenta que ustedes no pueden hacer nada sin Él. No pueden ni siquiera vivir. No pueden ni siquiera estar vivos espiritualmente. Nada pueden hacer. Separados de mí, nada podéis hacer, como dijo Jesús. Y lo único que nos puede salvar es la fe en Jesucristo, la fe verdadera, no la fe que la mayoría de gente tiene, que dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no se nota por sus frutos, no se nota por la teología y la enseñanza, no han leído, no saben nada. Entonces es bien difícil que esas personas sean salvas todas, que hay mucha gente religiosa en el mundo, pero eso no significa que toda esa gente se van a salvar. El diablo ocupa las religiones para meternos en mentira y para confundirnos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús en Juan 14:6. Y estas palabras son verdaderas. Este mensaje viene del Espíritu Santo directamente para ustedes. Si ustedes se sienten que este mensaje es para ustedes, si ustedes tienen dudas sobre su actual religión o su actual creencia y sienten algo, sienten alguna incomodidad, estoy seguro que los estoy incomodando. Si ustedes son de alguna religión organizada o si son de alguna otra institución, ustedes pueden hasta sentirse ofendidos por lo que les digo, porque el hombre natural piensa que las cosas de Dios son locura. Pero yo les digo que si ustedes pueden encontrar un poquito de humildad y rendirse ante Dios y preguntarle y pedirle, Dios mío, si sos real, si de verdad existís, revelate por favor, te necesito, no puedo seguir con esto yo solo, de verdad que dependa de Dios, porque así es como dice su voluntad y depende de Él. Les doy gracias a todos, les doy muchas gracias, les mando saludos a los hermanos lejanos que nos oyen en Radio La Chévere 100.9 por el internet, a la gente de Sonsonate en la Radio del Dios Eterno, y a la gente aquí en todo El Salvador que nos está oyendo de Radio La Chévere 100.9. Mi nombre es Gerardo Saca, les invito a que me busquen en redes sociales, a donde voy a estar constantemente alimentando sobre la palabra de Dios. Y les mando un abrazo muy caluroso y espero que Dios los bendiga, que Dios los pueda bendecir en todas sus vidas. Muchas gracias. Centro de todo eres Jesús.